no, el poder de Dios ayudó a sobrevivir a este pueblo de Israel. Creo que ninguno de nosotros ha atravesado un desierto o he escuchado a algunos de ellos, como el hermano Urbano, que atravesó el desierto este, se les acabó el agua y tuvieron que tomar agua sucia por ahí, pero no por 40 años. Sí. Ah, 3 días, 2 días, pues ya pasar 40 años en un desierto am, sería algo bien espectacular. Pero ustedes pueden preguntar por qué tengo que ver yo ahí en ese pueblo. En primer lugar, el pueblo de Israel dice que era am, muy terco, caprichoso, incrédulo. Y a veces yo me veo en ese pueblo, mi rebeldía como ser humano, mi terquedad como ser humano, mis sentimientos negativos que puedan salir, ah, la desobediencia o mi actitud que pueda representar a ese pueblo que salió de Egipto, liderado por Moisés. Pero también les quiero contar que él salió el pueblo de un lugar, ellos podrían llamar bueno, pero en sí era un lugar donde tenían que trabajar de sol a sol. No había un momento para adorar a Dios. Tenían la idea, quizás en sus mentes la idea de Dios, recordaban a Dios, pero no tenían un momento para salir a adorar como a Dios, como lo hacemos nosotros acá. Entonces la intención de Dios era sacar al pueblo y llevarlo a un lugar destinado, a un lugar bueno. Pero mientras eso transcurría, Dios estaba interesado que lo pudieran conocer a Él. Porque el pueblo de Israel solo había escuchado de Dios por los profetas o por algunos gente antigua que había llevado ese conocimiento. Recordamos que el pueblo de Israel se estableció por José, que fue a Egipto, y así se fue quedando. José llamó a su papá, a sus hermanos, y el pueblo se formó ahí en Egipto. Entonces nos damos cuenta que Dios sacó este pueblo y lo quería llevar a otro lugar, a la tierra prometida, que estaba en Canaán. Y la historia es muy grande y está escrita en la Biblia. Podemos leerlo desde el capítulo 14 de Éxodo en adelante, pero no vamos a leer todos los capítulos, sino vamos a tocar dos acontecimientos bien particulares, bien importantes, ah, que marcaron la vida de los israelitas, porque son sucesos que los marcaron en una forma de temor, en una forma en las cuales ellos se vieron atrapados, encerrados y no podían decidir. Ah, este pueblo de Israel dice que fue el más grande, se puede decir el más grande que inició Jehová. Y es un pueblo que vio la gloria de Dios antes de salir de Egipto. Porque a través del llamado de Moisés por Dios a liberar su pueblo de Egipto, Dios utilizó su poder en ese pueblo, en el lugar de Egipto, para que ellos pudieran salir, para convencer al faraón para que los dejara ir. Pero el faraón dice que endureció su corazón y no los dejó caer. Antes quiero decirles algo. No hubo un pueblo sobre la faz de la tierra que ha visto tanta gloria como el pueblo de Israel. Ellos vieron caer maná del cielo. ¿Cuántos han visto caer maná del cielo? Han visto caer nieve, pero no maná. Y pues dice que era un alimento muy especial y que solo caía, ¿cuántas veces? 6 días. ¿A qué horas? En la mañanita. Y dice que el sábado no caía. Y dice que muchos salían a buscar en la mañana el sábado y no había. O muchos guardaban demasiado entre semana. Dice que se les podría el alimento. Entonces el poder de Dios es muy, muy importante y es muy, ¿cómo se le podría decir? Ah, ¿Cómo se le podría decir? Muy recto. Porque si dice él, de lunes a viernes vas a levantarlo, lo vas a levantar. No lo levantes el sábado porque no hay. No salgas a buscarlo porque no hay. Así es Dios de correcto. Vieron salir agua de la peña, vieron que el mar se abrió delante de sus ojos.
a ellos no se lo contaron, sino ellos vivieron esos milagros, esos acontecimientos. Pero lamentablemente ellos se fueron detrás de otros dioses. Dudaron del poder de Dios y se fueron a adorar a otros dioses, a otros ídolos. A pesar de ver tanta maravilla, ellos tuvieron ese camino. En lugar de obedecer a Dios y continuar haciendo la voluntad de Dios y seguir conociendo a Dios. Nosotros podemos quedarnos maravillados en un momento y decir, Dios me libró, Dios hizo esto, Dios me curó, Dios hizo este milagro en mí. Pero dice que pasa el tiempo y yo me olvido de lo que Dios hizo y vuelvo a mi rutina, a desobedecerlo, a dudar de Él, a tener incredulidad de Él. Y así era el pueblo de Israel. Esa característica tenía, que acababa de hacer un milagro por el pueblo y ya al otro día ya estaban discutiendo o reclamando o llorando o criticando a Moisés. Ahora lo interesante es que en toda esta historia del pueblo, de su salida hasta su entrada en la tierra prometida, que era la tierra de Canaán, en 2 oportunidades el pueblo estuvo frente al mar y a un río. Y esos son los dos momentos que me voy a referir un poco porque son bien importantes. Lo demás es una trayectoria, pero ahí es donde ellos ven su vida, digamos, en la cuerda floja. El primer momento es cuando ellos, siendo perseguidos o saliendo de Egipto, van hacia un rumbo determinado. Dice que Dios indicó que no fueran por otros caminos, porque dice que pudieran haber a pelear con esos pueblos y tener temor y se iban a desanimar. Entonces Dios optó por llevarlos a través del mar. Pero ahora, ¿cómo iban a atravesar el mar? Era un asunto bien importante. Entonces dice que cuando el rey vino a darse cuenta a lo que había hecho, a haber dejado ir al pueblo, un pueblo dice que casi 1 millón de personas. Entonces dice que algunos le dijeron, pues, ¿cómo ahora vamos a hacer los ladrillos? ¿Cómo ahora vamos a hacer nuestras construcciones? Y dice que animaron al faraón para que fuera a perseguirlos. Y pues se armaron muchos hombres, dice, y empezaron a perseguir al pueblo. Y el pueblo estaba llegando al Mar Rojo. Y dice que el Mar Rojo, pues está mar, montañas aquí, montañas a los lados, y no había cómo escapar. Y en ese momento es cuando ellos se sintieron atrapados y pues no podían hacer nada. Por eso vamos a ir a Éxodo 14. Éxodo 14, 10 en adelante. Y ahí vamos a descubrir algunas cosas que sucedieron. Éxodo 14, del 10 al 16. Dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron, Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Qué nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios, pero morir nosotros en el desierto? Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Versículo 15 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen o que avancen. Pero era una petición obviamente para nosotros, una petición de que no le podíamos
a entender, porque cómo iban a atravesar el Mar Rojo si no tenían algo en que flotar, en qué pasar. Entonces, ahí viene la intriga o conocer el poder de Dios, porque ellos ya habían visto el poder de Dios en Egipto. Ellos tenían que recibir ese llamado obedientemente y hacerlo. Los israelitas estaban ahí siguiendo para adorar a Dios hacia la tierra prometida y de pronto se enteraron de que Faraón venía con todo su ejército y venían bien armados. Ahora, por más que ellos quisieran correr, los israelitas se detuvieron. ¿En dónde? ¿En dónde se detuvieron los israelitas? Enfrente al mar. ¿Qué sucedió? No, ¿qué sucedió? A tener miedo y no podían avanzar. ¿Ok? Yo quiero que capten esta palabra avanzar, miedo, porque lo vamos a descifrar un poco más adelante. Porque no podían avanzar. Miraban adelante, estaba el mar. Miraban a los costados, habían montañas. Miraban atrás, el enemigo venía. ¿A dónde podían escapar? Y yo les pregunto, ¿alguna vez se han sentido así en alguna vez acorralados? ¿Alguna vez alguna situación los ha llevado a ustedes a pensar de esa manera? Que se sienten arrinconados o acorralados, como se pueda decir, alguna vez. Bueno, hay situaciones, pero dice que ellos se sentían así de esa manera. Y una multitud de casi 1 millón de personas, imagínense. Yo todavía me quedo pensando cuánto tiempo les tomó atravesar todos. Ahora, no sé, no pude recuperar la distancia que tiene el Mar Rojo. Y lo otro es de que si no hubiera estado la columna atrás de ellos, los hubieran alcanzado. Porque la columna fue la que detuvo al ejército de Faraón mientras ellos atravesaban el Mar Rojo. Pero lo importante es reconocer de que en nuestras vidas puede suceder lo mismo. ¿Cuál es nuestro Mar Rojo para nosotros ahorita? Imposible de atravesar. ¿O cuál ha sido nuestro Mar Rojo? Que me es difícil atravesar a mí. Y me siento encerrado o encerrada en esas montañas inmensas y veo que el enemigo se ensaña contra mí. Hoy no tenemos un faraón atrás de nosotros, pero hoy tenemos el enemigo que siempre nos anda haciendo daño. Y nos quedamos ahí parados. ¿Por qué? Porque dice que el pueblo era rebelde, incrédulo, desobediente y tenía muchas características. Y eso mismo lo conllevaba ¿a qué? A olvidarse de Dios. Y eso mismo lo llevaba también a buscar una solución por ellos mismos. Y por eso ellos resultaban reclamando, peleando con Moisés, reprochándole, ¿por qué nos trajiste acá? ¿Por qué nos dejaste morir allá, azotados o enterrados en los cementerios de los egipcios? Eso es lo que el pueblo decía. Y dice, entonces el pueblo de Israel estaba allí de igual manera frente al mar y pensaban, ¿cómo vamos a cruzar? El mar no podemos, no podemos escalar la montaña, no podemos retroceder. ¿Qué vamos a hacer? Quiero que presten atención a algo. Qué rápido se habían olvidado ellos de las maravillas que había hecho Dios. No puedo dar exactitud, pero no había pasado mucho tiempo cuando llegaron al Mar Rojo. Y qué rápido se habían olvidado de Dios. Nos olvidamos que Dios está con nosotros y cuando nos olvidamos que Dios está guiando nuestra vida, ¿saben qué sucede? Entra la desesperación, entra el desánimo, entran muchas cosas a nuestra mente, a nuestro corazón, que no nos ayuda a pensar. El pastor Bollón tiene un relato que dice que
Cuando nos encontremos en ese momento, pidámosle a Dios que nos dé paz. Porque dice, lo único que nos puede dar paz es Dios. Y al darnos paz, nosotros podemos pensar y tomar decisiones correctas. Pero aquí el pueblo de Israel estaba rebelde, se había olvidado quién era Dios y no podía pensar, no podía decidir. Y eso lo conllevó a olvidarse de Dios, a olvidarse de todo el poder que Dios había ejecutado en Egipto. Cuando nos olvidamos que Dios está guiando nuestra vida, nos lleva a la desesperación. Y es porque cometemos un grave error. ¿Y cuál es el grave error? Es que las situaciones cada día llegan difíciles y se amontonan a nuestro lado. Enfermedades, deudas, enemistades, tantas cosas que podemos nombrar. Y quizás en ese momento nosotros miramos para enfrente, para los lados, para atrás y nos desesperamos y no sabemos qué hacer. ¿Y qué pasa? Nos olvidamos de algo. Por eso yo pregunto a veces, las personas que se levantan temprano, ¿ustedes pueden ver el amanecer en las mañanas, tempranito? ¿Pueden ver las estrellas en la mañanita? Yo a veces veo la luna así como en medio creciente creo que es. Y una estrella hermosa que se ve. Y pues yo como camino para Dicuín todos los días en la madrugada, yo me gozo las estrellas. Y es algo tan hermoso. Y pues al mismo tiempo que yo veo las estrellas, yo elevo mi pensamiento hacia arriba. Dice que cuando estamos en dificultades, miramos para adelante, para atrás, para los lados, pero nos olvidamos de ver para arriba. Y es donde está nuestra salvación, nuestra solución a nuestros problemas. Y es donde todo ser humano cae, todos caemos nosotros. No puedo decir que soy bien fiel, bien creyente, pero siempre hay una tendencia a que la duda entra a nuestro corazón. ¿Saben por qué? Porque tenemos un enemigo que también es poderoso, pero no tan poderoso como Jesús. Y él tiene el poder, pero el poder que nosotros le damos. Si nosotros no le diéramos el poder, él nunca nos metería temor o miedo. Entonces, es importante reconocer que nosotros tenemos que buscar a ese Dios todopoderoso, a obedecerlo. Entonces, cuando miramos para todos lados y nos olvidamos de mirar al cielo, nos desesperamos porque en esta situación no hay salida. Pero te olvidas que tu esperanza está arriba, nuestras promesas que se cumplen están arriba, con el Señor. Él es el que puede hacer cumplir todos nuestros deseos. Yo sé que todos hemos atravesado por problemas. Estamos atravesando por problemas ahorita. Pero únicamente Dios nos puede ayudar en esos problemas. El pastor, la iglesia, el anciano, un amigo, no puede ayudarnos porque no tiene el poder sobrenatural como lo tiene Dios. Solamente Dios puede hacerlo. En esta lectura está diciendo Dios, ¿por qué te detienes? Le está diciendo el pueblo de Israel. Avanza. ¿Acaso te olvidaste de quién soy yo? Yo también cuando tengo mis problemas, yo me quedo parado. No sé qué hacer. No sé a dónde ir. No sé si puedo continuar. Y Dios nos dice, ¿por qué te quedas parado? Continúa. Yo me admiro mucho de hombres fieles, más que todos los jóvenes que fueron a Babilonia. Jóvenes, 14, 15, 16 años, que tenían una instrucción buena, pero ellos recibieron, se empaparon de esa instrucción y representaron a Dios con todo su poder. Ellos nunca desistieron de lo que habían creído. Ellos nunca dudaron de lo que habían creído y en quién habían creído. Y ese es el valor, la característica que nosotros necesitamos para triunfar en este mundo. ¿Por qué? Porque el enemigo es fuerte, es poderoso, si yo le doy poder.
Él me va a desanimar. Él me va a crear cosas, enfermedades, para que yo me rebele contra Dios, que le reclame a Dios. ¿Por qué? Hoy podría decir yo soy fiel, yo cumplo con todo, y me viene una enfermedad. Y yo puedo decir, Señor, ¿por qué me estás fallando? ¿Por qué me estás fallando? Esa es la reacción natural de un ser humano. Es normal. Porque el mismo Jesucristo, cuando estuvo pendiendo en la cruz, Él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Su humanidad lo hizo pronunciar esas palabras. Y la humanidad nuestra también nos hace pronunciar esas palabras en momentos de dolor, enfermedad, circunstancias graves que nos atrapan, que nos aterrorizan de todas maneras. Pero nosotros debemos avanzar, dice, avanzar. El pueblo de Israel tenía esa orden de avanzar, pero tenían miedo y preguntaban cómo. Dios es un Dios de misericordia como lo hemos estudiado. No porque yo cometí errores o desobedecí o no voy a la iglesia, etcétera, etcétera, Dios va a ser malo conmigo. No. Dios nos ama a todos por igual. No hay un amor limitado para sus hijos y para sus hijas. El amor de Dios es grande. Y entre más lo sigamos, entre más le obedezcamos, las riquezas de Dios sobreabundan en nosotros. Cuando dice riqueza, no estoy hablando de dinero, sino las riquezas de Dios se demuestran en nuestros hijos, en nuestros hogares, en cómo yo hago producir el Espíritu Santo en mí. Esas son las riquezas. Además que Dios también nos ayuda financieramente, nos provee financieramente para que pongamos en alto su nombre. Entonces nos damos cuenta que pasaron muchas situaciones en el desierto. Hicieron muchos milagros. Pero el pueblo de Dios siempre, 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 siempre se rebelaba. Llegó un momento en que ya no querían maná. Ya estamos cansados de ese maná, dice. Ya no queremos maná. Danos carne. Siempre rebeldes, 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 rebeldes. Pues dijo el Señor, les voy a dar carne. Y les dio. Dice que codornices, llegaron muchas codornices. Y se comieran tanto que le salían hasta por las narices. Ujú. Entonces, vemos cómo el ser humano puede ser tan inconforme con lo que Dios da. Ah, pasaron muchas situaciones. Tú sabes el milagro que Dios hizo al abrir el mar. Y el pueblo pasó. Cuando los egipcios también intentaron cruzar, ¿qué sucedió? Se quedaron ahí en el mar. Actualmente han sacado documentales que han encontrado accesorios en el fondo. El mar se cerró y se tragó a los egipcios que estaban cruzando porque quisieron cruzar como los israelitas, pero ellos no tenían esa oportunidad para cruzar. Veamos qué nos dice Hebreos 11:29. Es una referencia muy específica para entender qué fue lo que Dios puso en los hebreos o en los israelitas que salieron de Egipto. Hebreos 11:29. Hebreos 11:29. Dice, por su rebeldía, los israelitas pasaron el Mar Rojo. Oh, y creen que era de ellos la fe. O sea que cuando nosotros estamos desesperados, ¿a quién tenemos que recurrir? ¿Para qué? Para que nos dé fe.
Porque los obstáculos que podamos estar viviendo actualmente, si tenemos fe, o Dios los hace a un lado, o nos ayuda a pasar esas situaciones. Así es Dios. Pero dice, no pidamos que los haga a un lado. Porque dice que cuando atravesamos situaciones delicadas, Dios nos da fe y nuestra fe se hace fuerte. Yo no sé qué podamos estar viviendo hoy en nuestra vida personal, pero es importante reconocer que la fe viene de Dios, no de nosotros. Entonces, la fe la puso Dios en los israelitas para que pudieran cruzar el Mar Rojo. ¿Qué cosa hizo que pudieran cruzar? La fe. ¿Qué significa fe? Es no quedarse en la orilla. Fe significa dar un paso más allá de la orilla, sabiendo que Dios va a abrir el mar. No sé cuál es el mar que te estás enfrentando. Yo no lo sé. Pero yo sí conozco mi mar. Y es un mar muy difícil. Pero pido a Dios también que haga un milagro. Porque lo que estoy viviendo o lo que estoy llevando en mis hombros, se necesita Dios. Se necesita fe. Pero lo único que he aprendido, que Dios me ha enseñado, es avanzar. Y estoy avanzando con el poder de Dios. ¿Le podrían bajar un poco la música, por favor? Estoy avanzando por el poder de Dios. Por eso yo te pregunto, no sé cuál es el mar que estás viviendo. No lo sé. Pero yo sí sé el mío. Y podría decir que tenía dos mares pequeños y hace poco se me adhirió otro más. Y son mares que como ser humano me hacen temblar, me hacen sentir inútil, incapaz. Y considero que el pueblo de Israel era lo mismo que sentía. Pasó algún tiempo, pasaron muchos años. Moisés murió, dice. Moisés murió. ¿Y saben qué hizo el pueblo? ¿Qué hizo el pueblo cuando José murió? Vamos a Deuteronomio 34:8. Deuteronomio 34:8. Yo quiero que entendamos esta historia. No es una historia que alguien la escribió por pasar el tiempo, sino es una historia que fue real, que sucedió. Y hermanos, nosotros estamos atravesando por un desierto también. El Egipto es este mundo. Y estamos caminando por un desierto hacia una promesa que Dios nos ha dado, que es la Canaán celestial. Pero dentro de ese caminar, en nuestros tiempos, en nuestros siglos, en nuestras generaciones, hay circunstancias. Hay circunstancias que nos pueden hacer debilitar, nos pueden hacer desanimarnos. Pero vino Jesús y nos dice que todo lo que pidiéramos en su nombre, Él lo iba a cumplir. Y por eso yo estoy seguro que Dios me va a ayudar a caminar ese mar. No sé cuándo se llevarán a cabo esos milagros, pero tengo la fe de que Dios lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque Él lo que promete, lo cumple. Él dice, avanza, yo avanzo. Vamos a leer Deuteronomio 34:8. 34:8. Dice, y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días de lloro, de luto de Moisés.
Dicen que es bueno llorar. No es bueno reprimirnos mucho, dice, el sufrimiento, ni el sentimiento. Porque muchas cosas que podemos llevar dentro de nosotros, es bueno sacarla de nuestro ser. Pero el problema, dice, es cuando lloras día y noche. Porque la única salida para tu problema es llorar. Cuando nosotros podemos buscar al dador, que es Dios, que es Jesús, que es el Espíritu Santo. El problema es cuando estás llorando noche y día, dice. El problema es que la única salida a tus problemas es llorar y llorar para todo. Dice la Biblia que Moisés murió y lo lloraron los hijos de Israel por 30 días. Pero había un problema que ellos tenían que pasar.